pero empezamos de todas maneras, o sea que hola, buenas tardes a todos los que estáis de Erasmus y demás, que no podéis estar aquí presencialmente, y hola al resto de la clase que estéis consultando pues este vídeo un poco para informaros de este segundo taller sobre TFG, que nos vamos a centrar en el tema de la redacción, como sabéis. Entonces, como somos tan poco aforo, lo que le estaba comentando a Agus es que... lo que le estaba comentando a Agus es que a lo mejor lo que podemos hacer es... yo os planteo un poco lo que os quería explicar y entonces como solo sois vosotras, si queréis incluso podemos trabajarlo en pantalla, ¿vale? Y como además vosotros justamente habéis enviado textos, quiero decir, nos viene fantástico trabajar sobre el caso práctico. Así, eso os lleváis vosotras de extra. Sí. ¿Sí? Más que nada, he entendido texto y he tenido la lista. Bueno, no pasa nada, pero lo vemos igual, tranquilas. Y además yo creo que también te será útil a ti ver su texto, si no te importa, Agus, porque al final... pues nos dejas. Más que nada porque al final son cosas que no son, o sea, que aunque sea su texto específicamente, pero son cosas genéricas, que es que se pueden aplicar de cualquier manera a otros textos, con lo cual. Bueno, entonces, yo os cuento, básicamente lo que he preparado, como sabéis, en este Moodle, en esta parte de aquí, básicamente la parte, solo para que todo el mundo lo vea y que todo el mundo se ubique, porque, claro, lo doy por hecho, pero no es tan obvio. Aquí en el apartado de trabajo final de grado, en la aula general, que tenéis acceso en el Moodle, obviamente, ya sabéis que tenéis todo lo que viene siendo, pues todos los documentos que vamos colgando tanto en el sedes de coordinación como en la de coordinación de TFG. Entonces, aquí en la parte posterior, en la de los workshops, es donde encontráis cada uno de los vídeos que estamos grabando y también algunos materiales que van en consonancia con los talleres que estamos haciendo. Entonces, en el primer caso fue de presentación, donde me explicó toda la cuestión relativa a los TFGs. En el segundo fue el que vimos ya hace 2 o 3 viernes, que es el de metodología del TFG. Ya tenéis el vídeo colgado y tenéis también el PowerPoint que al final utilicé, pero un poco también como excusa para saltar a lo que era la estructura del TFG. Y entonces ya tenemos en esta parte, en la parte de taller de redacción manual de redacción académica, esto es lo que hacemos hoy. Este es el taller dedicado a la redacción del TFG. Cómo se redacta un TFG, cómo se escribe un TFG, que parece una cuestión baladí, una cuestión un poco tonta, pero no es en absoluto, porque de hecho ayer me decía una compañera vuestra que uno de sus grandes problemas es que empieza a saber qué contenido quiere poner, pero no sabe ni el tono que usar, no sabe cómo redactarlo, con lo cual es uno de los problemas. Entonces yo voy explicando, pero como siempre interrumpirme preguntando, ¿vale? Entonces, como excusa un poco para poder ver un poquito hacia cuáles son los problemas habituales de redacción académica, en este link tenéis un manual de redacción, ¿vale? Este es uno de tantos. Yo he escogido este porque me ha parecido particularmente útil, pero hay 1000 manuales de redacción de TFG, de cómo redactar un TFG, que son súper útiles, ¿vale? Pero yo he cogido este porque me ha parecido que podíamos, evidentemente no vamos a leer aquí en clase, tranquilas, pero sí para explicaros algunos de los puntos que suelen dar problemillas, suelen causar inquietud cuando estamos haciendo un TFG, cuando lo estamos escribiendo de verdad, ¿vale? Se supone que ahora, el otro día dedicamos a aquella sesión, el taller dedicado a metodología, a estructurarlo, y ahora se supone que deberíais estar en la parte casi todos prácticamente de investigación, dependiendo cada uno de lo que su tutor le haya dicho, y de cuestiones, digamos, de talante personal de cada TFG, pero estaríais en la fase casi todos de marco teórico, de investigar, de leer, de buscar cosas para marco teórico. ¿Sí? ¿Sí? Estoy usando primero los términos que no refieren. Bueno, pero fantástico, efectivamente. Eso depende un poco de... Ayer justamente os pongo de ejemplo esta tutoría que tenía, es que como la tengo tan reciente, pues es inevitable. En el caso de esta alumna, ella se encontraba con que su ámbito de investigación es tan específico que entonces necesita empezar por un glosario. Básicamente, o sea, empezando explicando términos.
conceptos, porque si no el lector del TFG, evidentemente pues el tribunal va a ser un tribunal especializado, pero no va a saber a qué se refiere con cada cosa cuando ya lo está desglosando. Entonces ella va a empezar justamente con temas de marco teórico y se ha dado cuenta que tiene que empezar explicando conceptos básicos y que luego se lo llevará al marco teórico. Y por ejemplo, en su caso, ella me hablaba, ahora que me acuerdo os lo explico porque me conozco y luego se me olvidará, ella también me decía, no sé cómo empezar la introducción, que a lo mejor vosotros os encontráis en esa tesitura o la habéis pensado o no lo sé. Bueno, ya lo escribí, pero la verdad que completo. Ya lo tengo redactado, que era con las ideas que... Fantástico. Pues por ejemplo, en su caso concreto lo que le ocurría es que no sabía cómo abordar la introducción, porque era como, bueno, entonces que pongo el tema de mi... ¡Pum! Ya. No es así. Simplemente es empezar a introducir de una manera más o menos progresiva, suave, hacia qué espectro, hacia qué tipo de contexto va a ir tu TFG, cómo lo vas a orientar, por qué es importante este tipo de tema y demás. Pero, y entonces hay que llevártelo al caso concreto de qué va tu TFG. ¿Sí? ¿Y qué se Entonces, muy bien. Entonces, cosas válidas. Vamos a ver. Bien, os decía que vamos a usar un poco a nivel de índice. No va a ser una sesión muy visual, precisamente, pero bueno, espero que sea fructífera. No es visual porque tiene muy poco sentido que sea visual, ¿vale? Vamos a seguir un poquito, aproximadamente, vamos a saltar por algunos conceptos y algunas problemáticas básicamente del índice y en función de eso luego nos moveremos a vuestro texto, ¿vale? Entonces, cosas varias. Este libro empieza con un primer capítulo que básicamente reflexiones generales sobre la escritura académica investigativa y entonces habla justamente de bloqueos, cosas de este tipo, de cómo desbloquearse ante la hoja en blanco, pero vosotros ya habéis sobrepasado ese aspecto, imagino, más o menos. Pero sí que me interesa en esta parte el tema de las recomendaciones de estilo y toda la cuestión del tono, ¿vale? Como veis, escribir, hacer un trabajo, la escritura de ámbito académico, algunas recomendaciones de estilo. El primer capítulo va sobre el estilo. ¿Qué pasa con el estilo cuando estamos escribiendo dentro de un TFG? A veces pecamos de cosas como, por ejemplo, el tema del uso de la primera persona como pizarra, no, es igual. El uso... Sí, pero es que tú creo que va al vídeo a la cámara. Entonces, bueno, lo pongo en un ladito, no pasa nada, ahí está. Más que nada para irme acordando y que vosotros también lo tengáis presente. Hay una pizarra que corre por aquí, pero nunca me acuerdo de dónde está. Bueno, no pasa nada. El uso de la primera persona, ¿vale? Una quizás de las primeras cosas que os habéis encontrado es cuando estás explicando algo, la gran pregunta es, cuando es un trabajo académico, primero, hay gente que te dice, pero entonces, yo no puedo poner mi opinión. No es un artículo de opinión, no es nada de todo eso, es un artículo, es un texto, académico, en el cual tú estás recogiendo el saber hacer, las opiniones, el conocimiento establecido de un tema determinado y tú estás poniendo en contacto todo ese conocimiento de esas diversas fuentes, de eso a marco teórico en definitiva, en conjunto para demostrar que tú tienes una solvencia en ese campo, que tú te has informado en ese campo, que tú has investigado en ese campo. Entonces, ¿esto qué significa? Que sí, que evidentemente en el momento en cómo organizáis vuestra información va a ser inevitable que haya un sesgo. Es totalmente inevitable. En el momento incluso de encontrar las fuentes va a haber un sesgo ya antes de narrar y explicar las cosas. Pero no pasa nada. Lo que os pide es la objetividad y el rigor de basaros en esas fuentes, ¿de acuerdo? Para poder explicar aquello que vosotros pensáis sobre ese tema. O sea, que es perfectamente legítimo ir orientando el texto, la redacción del texto, hacia donde vosotras lo queréis llevar. Solo faltaría. Siempre y cuando esté apoyado en esas fuentes, en esos artículos, en esos textos de gente investigadores sobre la materia, digamos, expertos sobre la materia. Segunda cosa importante a la hora de redactar. Cuando uno empieza a redactar un trabajo académico, a veces nos plantamos así como que nos vinculamos mucho al texto y ¡ahora voy! ¿Sí? Primera persona. No.
Una cosa es que tú estés hablando de algo que es tu opinión, por ejemplo, vamos a ver, si yo estoy diciendo que vamos a hacerlo divertido, ¿va? Que la segunda temporada de Stranger Things es maravillosa, ¿sí? Por decir algo. No voy a decir, pues yo pienso que, en absoluto. Lo que hay que decir es, tal como numerosos académicos y expertos sobre la materia han opinado, o sea, hay que dar un tono impersonal. Aquí no vale la implicación emocional, aquí no vale el tono de primera persona, de la narración en primera persona. Se valora la tercera vez, o sea, el modo impersonal, básicamente. Pero no se puede poner en algún momento de eso. Desde un punto de vista personal se entiende que Mejor que no. Mejor no. Tú puedes decir que, por ejemplo, si estás en la justificación, Sí. esa es la parte donde más licencias te puedes permitir. Exacto. Y puedes decir a nivel personal o desde el punto de vista de la autora de este texto, algo así. Algo así. Entonces sí. Y dicho de esa manera, la formulación de cómo lo pongas va a marcar el tono. Porque si no acabamos en, pues yo creo que... Y no, esto no me toca aquí. Sí. Es una línea muy delicada, pero hay que mantenerla. Bien, entonces, el tono personal, el tema también de, bueno, esa cuestión de la redacción, siempre basándonos en lo que han dicho expertos y académicos previamente. Más cosas. ¿Cómo componemos el texto? Este es otro de los puntos de este manual. El texto, a la hora de organizarlo, nosotros ya vimos en el anterior taller ese tipo de estructura como básica de introducción, justificación, objetivos, un marco teórico, ¿verdad? Pensar que cualquier tipo de narración, incluido un TFG, vale, reformamos la frase, cualquier tipo de texto, incluido el TFG, debe de tener una narración interna. Es decir, cuando nosotros empezamos a buscar, no hemos hecho nunca un trabajo académico de este calado, tan largo y demás, cuando empezamos a buscar fuentes, empezamos a buscar recursos, empezamos a buscar información para poner, el problema de eso es que a veces tenemos como 1000 citas, ¿sí? Y entonces es, vale, muy bien, ¿y ahora qué hago? ¿Lo pongo todo juntito? No. Hay que intentar organizar algún tipo de narración que nos permita ir hilando el texto, ¿vale? Es decir, dentro de los apartados clásicos, podríamos decir, de la introducción, por ejemplo, dentro de la propia introducción, tiene que haber una narración propia. Esto no deja de ser un texto más. Además, vosotros lo sabéis porque conmigo particularmente, pobres, habéis hecho storytelling a dos, no sé qué. Pero claro, es que esta cuestión es inevitable. ¿Por qué? Porque así nuestro lector no pierde el hilo en ningún momento. Y eso es beneficioso para plantear desde la premisa hasta lo que viene siendo el conseguir los objetivos del trabajo. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí, desde el punto A hasta el punto B. Entonces, mientras tanto, no tiene que perder ese hilo conductor. Y cada apartado va a tener que tener su propia estructura para ir vinculando la escritura de esa manera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo estoy en la introducción, como os decía, vuelvo al ejemplo que os daba antes de esa tutoría de ahí por yo estoy en la introducción, esta compañera vuestra me decía, claro, el problema que tengo es que no puedo poner los conceptos, o sea, tengo ya como 1000 citas y como 1000 cosas y como un montón de información. ¿Cómo organizo todo esto? Claro, tengo mucha información recabada. ¿Qué forma le doy? Un truco es intentar agrupar la información que tenéis por conceptos. Si, por ejemplo, ahora mismo, estoy pensando en ti, por ejemplo, tú ahora mismo el handicap es organizar la cantidad de conceptos que tienes, imagino. Vale. Entonces, ¿con qué conceptos estás trabajando ahora mismo? Dime unos cuantos. Estoy trabajando con conceptos básicos y conceptos no tan básicos para el público. Vale. Por ejemplo, ¿qué es la publicidad?
publicidad intrusiva, publicidad atrayente, estrategia push, estrategia pull, mensaje publicitario, que es el marketing tradicional, y de ahí me puedo ir también en otro apartado a las técnicas de filmación que he encontrado, que son menos conocidas ahora. Timelapse, cylinder, que es un fotograma, hiperlapse, etc. Fantástico. Entonces, en tu caso, por ejemplo, ¿qué es conveniente? O sea, ¿a qué tipo de estructura interna me refiero? A que seguramente lo que hagas antes que nada será establecer esto es la mínima expresión de la pizarra. Voy a quedar un momento. Sí. Espero que esté claro, ¿no? Porque es que si no, de verdad que no se puede trabajar. A ver, básicamente esto es muy sencillo. En tu caso lo que harás será el primer apartado, porque claro, estoy dentro de la introducción. Sí. Claro. Entonces, el primer apartado en tu caso será introducción. Empezarás con un pequeño texto en el cual vayas desarrollando, vayas introduciendo, mejor dicho, al lector a la importancia de cómo determinadas técnicas audiovisuales están adquiriendo mayor peso en la publicidad. ¿Sí? No vas a llevarlo ya al grano de repente. No puedes entrar así a matar. ¿Sí? Entonces, empezarás con un pequeño punto introductorio de lo que os decía. Si esto es el camino a recorrer, pues, vale, pues hay unas técnicas que están adquiriendo peso, que están pues, justamente pues, volviéndose cada vez más importantes en cuanto a lo que viene siendo la expresión de la publicidad, que antes no estaban, por distintos motivos, que luego descubriremos después al final, etc. ¿no? Entonces, empiezas con ese tipo de texto, que tampoco tiene que ser súper largo, ni mucho menos. Luego, a continuación, estableces tú ya lo estabas haciendo de manera natural, estableces justamente una ordenación de, vale, conceptos, empezamos por los conceptos básicos. Claro, no hace falta ni siquiera que hagas un subapartado, a lo mejor no ni siquiera es necesario, pero sí empezar con un tema de, bueno, básicamente ir llegando, ir conduciendo a nivel textual hasta aquí. A continuación, veremos algunos de los conceptos que son necesarios para entender o para la mejor comprensión del lector de este trabajo, algo así, ¿no? Pero eso no sería, no tanto en la introducción, sino en el marco teórico. Depende de lo que vayas a poner en el marco teórico. Si efectivamente esto lo dejas en el marco teórico, que también se puede hacer, no pasa nada, tú puedes cortar la introducción aquí, justamente, y empezar el marco teórico aquí, sin problema. Para, de algún modo, al menos en mi caso, ¿no? Para mantener de algún modo el anonimato, se puede decir entre lo que es conceptos básicos, porque es como conceptos básicos, sí, pero hay una rama general que puedo mencionar, bueno, publicidad, marketing, y de ahí ya desarrollo lo que son técnicas de filmación y lo de mi caso en especial también. Y el resto lo dejo para el marco teórico. Perfectamente, claro que sí, sin problema. Entonces, luego, bueno, tú ya lo estabas haciendo, está acabando el boli, siempre me pasa igual, ¿verdad? Se acaban los bolis. Pues, eso, y entonces te vas definitivamente a eso, a un segundo punto de donde cada vez se sofistica más todo, y aquí ya serían los conceptos más sofisticados, o mejor dicho, con la redundancia, de cómo funciona pues eso, el timelapse, todas esas herramientas que luego tú ya te llevarás a otra parte después. Pero aquí tiene que haber una narración, eso tiene que fluir. Si esto no fluye y no tiene un orden muy determinado, luego vienen los problemas de cómo estructuro, de cómo... ¿Sí? Entonces, recomendación. Por ejemplo, tú ahora lo tenías muy claro porque has empezado por conceptos, pero por ejemplo, ayer esta compañera tuya me decía eso. No, es que bueno, tengo un montón de citas, tengo un montón de referencias, tengo como 1000 cosas que he buscado a tope, tengo 1000 artículos, pero he buscado en Google Scholar, he hackeado en Google Scholar, pero todo eso como lo ordeno. Entonces, hay que coger todo, exacto, y hacer como secciones y ya, sin más. Porque al final no puedo adaptar tanto tampoco. Es que es una tesis doctoral, con lo cual... No hay tiempo. ¿El qué? No hay tiempo tampoco. No hay tiempo tampoco, efectivamente, por favor. Vale, más cosillas. ¿Tienes que preguntar algo? No. Por ahora no.
Tu caso es más sencillo, ¿no? ¿O es diferente? Bueno, es que en mi caso son plataformas, pero lo he hecho a nivel general. Entonces he cogido las keywords y dentro de las keywords he puesto la introducción. Es como que me he hecho un guión y a partir de ahí he escrito. Pues entonces es más o menos parecido. ¿Lo podemos abrir? Sí. ¿Qué? No, me da cosita, vale. Me da cosita, vale. Bueno, luego ya vamos a pantalla también. Bueno, La mayoría, no sé. hombre, yo creo la voz. Bueno, pues lo hago yo si es un documento luego mío y lo vemos. Vale, más cosas. De todas maneras, insisto, o sea, podríamos hacer un trimestre entero de recomendaciones de redacción. Voy yendo como muy al grano, ¿vale? Y además ahí hay muchos puntos. Sí, es que es eso, y estamos solamente aquí, no sé qué. Por eso. Vale, segundo punto, la escritura académico-investigativa, una aproximación desde la lingüística textual, la perspectiva del discurso utilizado, la retórica de la ciencia. Entonces, aquí básicamente lo que habla es del tema del discurso y de la literacidad académica. Vamos a ver. El uso de la metáfora, bla, bla, bla. Esto es muy interesante, pero traducido a lo que nos interesa aquí ahora. Otro de los grandes problemas cuando elaboramos un texto académico es, molt bé, pero si yo quiero decir algo, esta es una pregunta que me han hecho 1000 veces en mi vida ya, si yo quiero decir algo que es cosecha propia mía, ¿cómo lo planteo? Pues simplemente lo escribo. O sea, quiero decir, no tiene como mucho misterio en el sentido de que, igual que antes os he dicho, y ahí viene la pregunta, que no se puede decir algo simplemente porque nosotros creamos una opinión, porque hay que justamente justificarla y apoyarla en opiniones, en textos, de expertos, de académicos, etc. Igual que os digo eso, también os digo que en este caso lo que no se puede hacer es, o sea, lo que podemos hacer también es explicar nuestra opinión, introducir nuestra opinión, pero de manera básicamente que vaya ligada con las aportaciones de los expertos. ¿Sí? Es más, incluso, y lo que es muy útil, es una misma frase, y aquí sí que os voy a buscar un texto mío, un poco para que os hagáis una idea. Vamos a ver si os voy a traer un segundito. Vamos a trabajar con este. Me salto la introducción porque la introducción es cuando menos sucede esto. Vamos a ver, maneras varias de hacer esto. Os cuento. Esto lo veremos también conforme. Vale, exacto. Aquí. Vamos a continuar, ¿no? Estamos hablando de, bueno, esto, justamente de cómo se explica pues, la identidad, ¿vale? Entonces, esto es totalmente mío, quiero decir, en este caso estoy hablando del concepto de la exploración del yo, de acuerdo, y me apoyo en un señor que se llama Vicente Luis Mora. Entonces, lo que hago es, la exploración del yo y su construcción,
O lo que el escritor Vicente Luis Mora denomina literatura erótica en su obra homónima. Aquí no hace falta que coja la cita directamente y que la ponga, que la incruste ahí justamente en el texto, porque eso es algo a lo que se tiende cuando se empieza a hacer textos de investigación, a decir, como lo que el escritor Vicente Luis Mora denomina literatura erótica, dos puntos, abro comillas, cito, cierro comillas, como un superíndice a pie de página. No es necesario, no es necesario. Quien quiera se va, ya sabe que el concepto lo tiene ahí porque tiene el pie de página y puede mirarlo y puede ampliarlo aquí debajo. Quiero decir, no es necesario que construyáis el texto como absolutamente con todas las citas incrustadas. Solamente aquellas que sean de más relevancia son las que hay que mantener de una manera directa en el texto. ¿Sí? El resto hay que citarlas, por supuesto, por Dios, o sea, no me caigáis en plagio, pero hay que citar todas las ideas. Pero es tan fácil como se resuelve con como os decía, con un piececito de página conforme este concepto que se llama literatura erótica no es mío, sino que es de este señor. Y nos voy a apoyar en este señor para seguir desarrollando mi idea. Y entonces pues hablamos de la autobiografía, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Y aquí sí que me interesa, por ejemplo, citar a Robert Musil, al escritor. Y entonces aquí sí pongo la cita con mi pie de página. Pero no es necesario estar todo el rato citando, cita tras cita, que a veces es como, vale, ¿dónde está mi voz narrativa? ¿No? No hace falta. Pues tú os puedes escribir y es más, a veces os puede pasar también que la cita que queréis incorporar en ese momento del texto es como, es que si meto esta cita ahora en este momento del texto, se me corta la frase, se me corta la línea que ya había conseguido. ¿Sabéis a qué me refiero? Entonces, ¿qué se hace? No pasa nada, os la lleváis abajo también. A ver si encuentro alguna, por ejemplo, a ver, está la 16. Exacto, os la lleváis abajo. Aquí no me ha interesado, que considero que hay una información que es relevante, pero que no es lo suficientemente relevante como para ponerla en el cuerpo del texto, pero que hay que ponerla, porque si no, los señores del tribunal vendrán y me dirán, ¿y por qué no explica usted lo que es el fenómeno? Porque lo cita, lo comenta, lo pone en su texto, pero no lo está explicando. Tiene usted que explicar este concepto, lo que hablábamos de los conceptos, ¿no? Pues se resuelve tan fácil como os lleváis abajo la información y la ampliáis abajo. Para eso están las notas de pie de página. Sí. Esto quiero decir, parece una absurdidad, pero os aseguro que cuando uno empieza con un texto académico no se usa, y esto es la vida. Sí, también. Ahora no me acuerdo, yo he visto también aparece esto de palabras así, tal y de bueno, lo que es, y abajo se ve, quiere decir, que sea de explicar o para nada. Exacto, que no lo veis suficientemente importante o que a lo mejor requiere una explicación mucho más larga y veis que no es lo que estás explicando en ese momento. A lo mejor tú en ese momento estás hablando de stop motion y hay algo que tienes que comentar del timelapse por algún motivo en ese momento. No puedes llevar más adelante del texto porque entonces pierde sentido, estaría descolocado. ¿Qué haces? Te lo vas a pie de página. Y no pasa nada, hay pie de páginas que te ocupan media página, ¿eh? O sea que no se muere nadie. ¿Sí? Vale, más cosas. El tema de la citación, por cierto, hablaremos de él más adelante. Lo digo porque yo recomendaría que uséis APA y de hecho va a ser sobre lo que hagamos el taller. Lo digo porque el taller que es el próximo, me parece, de hecho, de taller en APA, que son un par de semanas, me parece, no es a mucho tardar. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque es interesante en cuanto a que también hay otras maneras de citar. Sabes que hay citación en Harvard, que también es muy útil. Yo os recomiendo APA porque tradicionalmente es con la que me parece que más os sentís más cómodos. Estamos acostumbrados. Sí, ¿verdad? Vale. ¿Pero estáis acostumbrados? Porque me ha llegado algún... A recurrir a APA, al menos yo sí. ¿Sí? Yo sí, siempre se nos ha hecho ir a consultar una forma de hacer la biografía. Perfecto, vale. No, pero esto porque me estoy encontrando algunos casos de algunos estudiantes que no han citado, que todavía no tienen muy claro cómo citar. Por eso pregunto para saber dónde estoy y hacia dónde tengo que llegar también el siguiente taller. Más que nada. O sea que para si me tiene que coger un primero no. Sí, pasa. Vale, entonces volvemos otra vez aquí al PDF con cositas que os quería explicar.
Vale, intertextualidad, documentación, paráfrasis, citación, bueno, en realidad ya he lanzado varias de las cosas que hay por aquí, el tema de APA, la intertextualidad de la citación, la lista de referencia de artículos académicos e investigativos. Vale, supongo, imagino que estás utilizando Google Scholar. De todo un poco. O no. Bueno, O no. vale. Todavía no había utilizado la biblioteca de la universidad, pero Muy bien, perfecto, claro que sí. Lo digo porque Google Scholar, esto no sé si os lo iba a comentar el último día, la verdad no recuerdo, pero sí, igual quiero repetirme porque eso es interesante. Aparte de la cuestión de la biblioteca y demás, en Google Scholar es sumamente útil porque si vosotros entráis aquí en Google Académico, ¿vale? Si yo por ejemplo pongo a ver, vamos, Plataformas digitales. plataformas digitales, perfecto. e-learning. Y de todo. Perdón. En plataformas digitales, en Sí, sí. digitales. Claro, Netflix. Sí, en general. También la Yombi, también era Amazon. Como televisión, sí. Justo te Vale. Nos sale artículos y textos de interés que lo buenísimo que tienen estos textos es que pensad que cada vez que un académico publica en una revista indexada, es decir, en una revista de lo que se llama de alto impacto, traducido en una revista que con una calidad consolidada, quiero decir, ¿no? Normalmente Google Scholar, por definición, automáticamente incorpora ese tipo de textos, ¿de acuerdo? Por lo cual, lo último de lo último, los artículos, los últimos artículos, las últimas de más interés, digamos, y más actualidad, siempre están aquí en Google Scholar, ¿vale? Por eso os sale muy a cuenta usarlo, porque en la biblioteca de la, os sale muchísimo utilizar la biblioteca de la casa, de SER, pero usarla también en combinación con Google Scholar, porque Perdón, que creo que está bien esto. claro, ¿no? Y además que esto lo que conlleva es una actualidad, que también está en la biblioteca, pero aquí por ejemplo encontraréis muchos más artículos de talante académico, no son vuestros compañeros, ¿no? Es que lo veo. No tengo ni idea quiénes son. No sé, no creo que tengan clase aquí ahora, pero vamos a ver. Como no sé, Bueno, si no clase ya de- aplicarán o algo por eso. Sí. Bueno, pues a la que digo. Entonces, quiero decir, la biblioteca está muy bien y hay que usarla, yo os lo aconsejo muchísimo. En este caso, está la cuestión de la actualidad también de contenidos que por aquí encontraréis. Claro, por ejemplo, cuanto más además lo llevemos a un nivel más específico, más referencias encontraréis. Si por ejemplo, pues a ver, dime, vale, vamos con Netflix, ¿vale? Por ejemplo, Netflix no lleva opciones, de verdad que no lleva opciones, aunque lo parezca. Netflix, comunicación, estamos ¿perdón? Communication Strategy, vale, mira, perfecto. Pues mira, nos salen modelos aplicados justamente a estas diversas, Google Netflix, donde salen a providing multi-city and mobile delivery. Esto, por ejemplo, aquí ya te puedes bajar el PDF, lo cual es maravilloso, porque ya tienes cosas que puedes ir citando y que puedes ir leyendo para entender cómo funciona, digamos, ese modelo de negocio, modelo de comunicación en Netflix, en este caso concreto. Entonces, por eso digo que es muy intuitivo, que va muy bien, que la biblioteca es maravillosa. Y esto como complemento, en cuanto a artículos académicos que son de lo último, también va muy bien, ¿vale?
Entonces, si volvemos aquí a nuestro manual de redacción, está la cuestión de las palabras y todo esto. Esto en realidad lo que viene a explicar básicamente es esa cosa de no caer en... o sea, que podemos parafrasear, que es lo que os he explicado yo antes, a ver si encuentro alguna muestra en mi texto por aquí. Podemos parafrasear, pero hay que citar siempre. Recordar que el TFG luego se pasa por un software de comprobación de referencias para asegurar 100% la legitimidad y la originalidad del trabajo que estáis presentando, con lo cual que no se os pase por Dios ninguna cita, básicamente, dicho en plata. ¿Sí? Entonces, está esta cosa siempre de, hemos cogido el trozo más duro de lo que hay en el texto, ya lo estoy viendo, pero podemos parafrasear precisamente para intentar no, estoy buscando un ejemplo, lo estoy bajando, pero para intentar no caer en todo el rato las comillas, pues decir, ¿vale? Para evitar eso, entonces se parafrasea. Entendemos el significado, ¿verdad? De parafraseo, pues es eso, y simplemente se cita y ya está, ¿vale? Es otra manera de redactar para dar agilidad a vuestro texto y no caer siempre con el uso continuado de las comillas, que parezca que solamente sea una reunión de citas varias. El texto tiene que tener una solidez por sí solo, tiene que tener vuestra voz, pero también tiene que incorporar esas referencias de múltiples maneras. No tiene que ser todo el rato con la cita literal. Puede estar parafraseada, puede estar ampliada abajo con lo que viene siendo el uso de las notas de pie de página, etcétera, etcétera. ¿Ves cosas? Pues que ya explico. ¿La letra tiene que ser esta o da igual? Es que la letra, no. De todas maneras, no, ningún problema. Esta es la que he escogido yo, pero... Vale, pero cada uno ha escogido algo. En principio sí, de todas maneras creo recordar que tenéis una plantilla disponible en el Moodle, con lo cual me parece que... Hola. No sé. Puede que sea desde máster. Puede ser, pero en principio teníamos esta hora para nosotros. Bueno, ya, sin más. Entonces, como os decía, que creo que tenéis una plantilla disponible justamente entre los recursos que tenéis en el Moodle. No, pero no me pone la letra exacta, pone de este y similar, ¿sabes? Pues ya está. Bueno, O sea, la idea de y similar es que no pongas una comilla, ¿sabes? Vale. Para que nos entendamos. Claro. O sea, para que sea más... Eso es, Arial, Helvética, Calibri, Sí. eso es similar. Vale. O sea, la que también, Caramon, si me apuras, pero dentro de un No, sí, ya. Pues Sí, claro, es que normalmente se pone en sans serif, no, serif, en serif cuando es para imprimir. Seguro por eso ya lo puso la tipografía, claro. para que sea más fácil de leer. Claro, efectivamente, porque esto, claro, si esto es una tesis doctoral, entonces se le alegan el papel. Las clases que nos diste de tipografía. pero me ha parecido mucha gracia, como os acuerdo. Ay, qué bien. Pues, bueno, entonces seguimos para abajo. La comunicación científica como género discursivo, esto es un poco también lo que hemos hablado. Ahora ya la podemos empezar a repetir un poco. Criterios de profesionalidad, esto nada, estructuras textuales, partes del artículo, vale. Aquí es muy útil porque recordad siempre que además tenéis que incluir unas palabras clave y demás en el TFG, que eso es lo último que se hace, igual que el abstract. Calma, o sea, ahora tenéis un abstract, pero seguramente de aquí en el TFG cambia. O sea, mucha calma. Pensad también que normalmente vosotros habéis empezado con la introducción, pero siento deciros que Se va a modificar. exacto, que se modificará porque es normal y lógico. Y esto es el agradecimiento. O sea, ya cuando lo leamos, así como ya has terminado, pues sí. Bueno, tengo el música final. Sí.
Y luego tenemos, bueno, aquí hay diferentes posibilidades de tipo de artículos, el estudio de caso, que además casi todos creo que incorporáis un estudio de caso, por lo cual os recomiendo que os veáis este trocito en particular en la página 182 a 183, que es una paginita nada más. O sea que tampoco es como muy largo. Y, de acuerdo, y en cuanto a la metodología, la redacción de la metodología, vuelvo aquí atrás un momento, pero es que es importante para vosotros esto. ¿Cómo redacto la metodología? Vamos a ver, como sabéis, podemos encontrar metodología cualitativa, metodología cuantitativa o la mezcla de las dos. Pues da un pánico este apartado. Es que no sé, es decir una palabra metodología y ya todos No, ¿por qué? Si yo solo quería divagar el TFG. No, es muy fácil. Entonces, ¿cómo organizamos la metodología a nivel de redacción? Súper fácil. La cuantitativa es más fácil que la cualitativa. Os cuento por qué. La cuantitativa, básicamente, como os dijimos el otro día, contempla haber recaudado una serie de datos a través de encuestas, de focus groups, ese tipo de cosas, con lo cual ahí lo que tiene que haber es un apartado donde organicéis un diagrama o alguna cosa visual, quesitos, barras, ese tipo de cosas, ¿vale? De comida, ahora no. Yo estoy comiendo tardísimo, entonces estoy como... Yo también, pero no. Pues... diagramas de barras. Sí. Entonces, básicamente para organizar la información que habéis obtenido de manera visual, que quede muy clara. Y, esto es importante, por cierto, cuando estéis haciendo vuestro fantástico diagrama con porcentajes y ese tipo de cuestiones, ¿sí? ¿De acuerdo? Recordad siempre que cada diagrama tiene que ir acompañado con un pie de página que es la ordenación por figuras. Entonces, si este es vuestro primer diagrama, sería figura 1 y entonces tenéis que poner lo que representa. Por ejemplo, porcentaje o resultados de personas que ven al medio. Exacto, por ejemplo, resultados de la encuesta, o sea, un descriptor, una descripción de qué va lo que acabamos de poner aquí, ¿de acuerdo? Lógico, normal, punto. Si esto tiene una fuente de algún libro, de algún artículo, de alguna web, de lo que sea, se tiene que poner a continuación. Es más, si no lo queréis poner justo debajo, porque claro, no pasa nada, se pone aquí lo que he dicho antes, vuestro superíndice, y os lo lleváis al final de la página y pero ya está. Igualmente el diagrama lo circularemos nosotros. Sí, pero si imagínate que es algo que estáis obteniendo, porque esto se aplica a imágenes, a todo, a ese tipo de elementos que decir. Si efectivamente el diagrama en este caso pues lo habéis hecho vosotros, lo que se pone aquí a continuación es algo tan fácil como ¡pum! Elaboración propia. Y ya está. ¿Vale? ¿Qué pasa? Me diréis, vale, Raquel, entonces, ¿dónde ponemos los resultados exactos? Porque estos son porcentajes para que de alguna manera pues, se entienda de una manera gráfica al primer golpe de vista justamente de lo que vamos a hablar, lo que estamos ilustrando. Muy fácil. A continuación, o incluso antes, si prefiráis, claro, hay que explicar. ¿Vale? Pues dado las encuestas realizadas en un espectro de 100 personas, me estoy inventando, de 100 personas que son espectadores de se concluye que, según las estadísticas, se concluye que hay que explicarlo, sin más. Por eso digo que es más fácil, porque es como muy claro. La cualitativa es la que más os suele costar, porque, a no ser que tengáis una inclinación natural a ella, como me pasa a mí, no soy rara en ese sentido. ¿Puedo parar esto, verdad? Sí. Vale. La cualitativa, lo que ocurre con ella es que es a través de la extracción de impresiones, características, es algo mucho más perceptivo. ¿Sí? Hola. No, nada. Perdón, es que estoy más así, bastante grabando. Perdón. Vale. Me ha encantado ver. Sí, ¿no? O sea, la alegría que tenía por venir aquí a la sala. no sé, a lo mejor no he visto la cámara, pobre, por eso iba a dar.
Entonces, es más una cuestión de inferir información. No tienes en ese caso unos datos que te estén diciendo, pues hay 3 personas que no. Entonces, tienes que extraer justamente y explicar cómo lo estás viendo. Por ejemplo, hace cosa de 1 año y medio, me parece que es, estuve en el tribunal, dirigí un TFG en el cual se daba la circunstancia de que era un TFG sobre, creo que os expliqué, el tema de la violencia machista en los medios mexicanos. Sí. Vale. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay que hacer, esto ya empieza a ser un poco misterioso porque tenemos espectadores ahí, se paran, nos miran y todos luego se vuelven a ver. Que yo sepa, ayer aquí normalmente se hacen este tipo de talleres. Y allá normalmente tenemos este tipo de talleres buenos, aunque solo hemos tenido uno, ¿no? Pero que igual la costumbre, yo fui para allá y había gente que ya. Entonces fue como... Pero no de los nuestros. No tengo ni idea de investigar. Pero bueno, mira, si tienes que entrar, que no está. es que si no les avisaron, no la cuestión. Bueno, supongo que ya la preguntarías. Vale, entonces, sí, lo de los medios, ¿no? Claro, la cualitativa lo que, por ejemplo, esta alumna que hizo, cogió 2 cabeceras, perdón. Sí, y cabeceras de diarios y las comparó y también artículos. Exacto. Estaba muy bien. Exacto, y comparaba para poder demostrar. ¿Tú estabas, te acuerdas? No me acuerdo. No te acuerdas. Ella quería demostrar básicamente que la manera de dirigirse de los medios mexicanos al tema de la violencia de género era, la violencia machista, perdón, era machista, a su vez. Entonces lo que hacía era justamente, claro, ¿cómo demuestras eso? Que a veces estás que dices, bueno, es que yo lo noto, lo veo, y me decía, tú lo ves, Raquel, yo lo veo, pero claro, hay que buscar la manera objetiva de decir que no es una intuición, devolver esa intuición de una manera académica, demostrarla. Muy fácil, buscando un espectro de palabras, el uso de las palabras, porque las palabras las carga el diablo. Entonces, ver qué palabras eran las que tenían connotaciones machistas y elaborar una lista de cuántas palabras, de cuántas veces se repetían, ese tipo de cosas. Entonces, por eso digo, la cualitativa es, bajo mi punto de vista, a mi parecer, es muy enriquecedora. Yo soy muy pro de ese tipo de metodología, pero entiendo que a veces es más complicadita, porque también depende mucho del tipo de trabajo en el que estéis haciendo vosotros en este momento. Pero en mi caso, creo que no. No, en tu caso es más cuantitativa. Yo creo que sí. Sí, es diferente. Claro. Vale, entonces, pero bueno, ahí está lo bonito de todo esto, si no sería muy aburrido. A mí personalmente me gusta más que hacer diagramas y tal, soy más. Yo es que yo soy muy mala, o sea, me digo ante las cámaras. No es verdad, cada uno tiene sus preferencias simplemente. Entonces yo me siento más cómoda con una cuestión de formación previa también en la cualitativa. Pero es que depende mucho del objeto de estudio. Entonces, si tú tienes un objeto de estudio que pide a gritos una cuantitativa porque vas a hacer unas encuestas, porque tienes que demostrar, por ejemplo, algo que es de tipo social, eso te pide una encuesta, te pide un focus group a gritos, no algo cualitativo. Entonces, claro, no tiene sentido forzarlo, si no va adecuado con el foco de estudio. Entonces, según las necesidades, pues se adapta la metodología y ya está para resolver estos tipos. Vale, y entonces para ir acabando, en realidad, uso de tablas, uso de... las tablas se tratan como los gráficos, como os he dicho anteriormente, el mismo tipo de tratamiento, y luego los anexos. Van las tablas y los gráficos, bueno, las tablas, los gráficos, las imágenes, todo van en los anexos, ¿verdad? A ver, si tenéis 50.000, sí, definitivamente. Si tenéis unos cuantos que son los que están ilustrando la parte metodológica, vale más la pena incorporarlos dentro del cuerpo de texto. ¿Vale? Entonces, si resulta que tenéis muchos, por algún motivo, con vuestra casuística concreta, se seleccionan los más importantes, son los que se explican en la metodología y el resto va a anexos. Pensad que en anexos va todo, o sea, si vosotros lo que estáis haciendo es explicar en la bibliografía todos los recursos que habéis utilizado en vuestro trabajo, no utilizado en vuestro trabajo, porque muchas veces hay aquello de no, yo pongo este directamente
también porque sí, está muy bien este libro, no me importa si está bien o no está bien este libro. ¿Este libro lo has usado en tu texto? Sí, ahora se pone, desde luego. ¿No lo has usado? Pues me importa un carajo que no esté bien. O sea, no tiene nada que ver. No nos confundamos. ¿El qué? Perdón, Raquel, sorry, qué raro. ¿Qué he dicho? ¿Qué? Es un carajo, eso me hace tan raro. ¡Ah! Bueno, y además lo digo delante de la cámara. Unas visitas esto, por favor. Bueno, pues eso. Entonces, Ay, pero no se te ve cortada. Ahí, ahora. Vale. Gracias. Eso, controla. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que claro, me diréis, entonces, ¿para qué sirven los anexos? Los anexos sirven justamente para cuando tenemos que incorporar el resto de información que está contemplada en la bibliografía. Por ejemplo, el pasado curso dirigí un TFG en el cual tenían que se hacía un vaciado de técnicas, de distintos tipos de técnicas de marketing en periódicos deportivos. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que necesitaba plasmar de alguna manera todo lo que se había encontrado, que lo que tampoco lo iba a citar de una manera tradicional, con lo cual simplemente lo volcó todo en los anexos. Para eso están los anexos, ¿de acuerdo? Recordad que los anexos, pueden haber varios anexos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos eso, los artículos de diario, se me ocurre, o cualquier otro tipo de material. Imaginaos un TFG sobre portadas de New Yorker o de la revista tal, ¿no? Claro, habrá algunas que sí incorporaremos en el cuerpo de trabajo porque serán posiblemente las que tengamos como estudio de caso, como estudio de análisis, pero habrá otras que también serán relevantes para lo que estamos diciendo, pero no las vamos a meter todas en el cuerpo del trabajo, las metemos en el anexo. Anexo 1 y lo dedicamos a eso. Anexo 2 y lo dedicamos a otra cosa. O sea, está anexos y dentro de los anexos hay apartados también. ¿Vale? Y tiene numeración de paginación propia. ¿Vale? A veces, por ejemplo, también nos encontramos otra posibilidad en los anexos, que es cuando hemos hecho entrevistas. Sí. Claro. ¿Qué haces con las entrevistas que has hecho? ¿Las pones todas directamente en el cuerpo del trabajo? No, porque no habría que se lo leyera con cariño. Entonces, ¿qué se hace? Para decir, mira, esta es la entrevista que hice, estas fueron las respuestas que me dieron, esto es lo que pasó, para acreditarlo, para mostrarlo de una manera honesta, académicamente hablando, se ponen en los anexos. Sin más, entrevista a tal Pascual, director del diario La Razón, día no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces tú pones toda tu entrevista en ese apartado de anexos. Y lo que haces a la hora de recoger esos resultados en el cuerpo principal del texto es citarte a ti mismo. Es decir, imaginemos que en el texto estás diciendo, tal como se ha comprobado, a la luz de las entrevistas realizadas a los principales directores de... lo estoy inventando, ¿vale? Tal como comenta el señor tal Pascual, no sé qué, se puede percibir que estas tus conclusiones, pero entonces lo que haces es superíndice, pie de página y dices algo así como ver anexo 1, entrevista tal Pascual, no sé qué, página tal, que es la página del anexo. Es la manera de citaros a vosotros mismos. Porque claro, eso no es una fuente que tú hayas buscado en un libro, un artículo o en donde sea, es algo que has creado tú. Así que se hace de esa manera. ¿Vale? Y me parece... Vamos a ver... Bueno, esto es más complicado seguramente, así que ya cuando tengamos ahí esos anexos, Sí, es que claro, no, pero para eso estamos los tutores también. Quiero decir, cuando yo os doy unas directrices generales, pero evidentemente luego hay pues, casos concretos que, ¿y esto cómo lo hago? Pues ¿Dónde lo pongo? eso, ¿cómo lo gestiono? Pues que ahí ya cada tutor pues, indicará sin problema. Sí, claro, el problema es que haré encuestas y claro, pondré varios diagramas, pero me gustaría explicar, hacer una descripción de por qué los he hecho y tal, pero claro, no puedo poner en anexos para explicar tanto. Claro. Se voy a describir por qué lo he hecho y tal. Claro, sería cuestión de poner los diagramas más importantes
¿Sí? Y lo vas comentando y luego el resto que a lo mejor son secundarios. No lo redacto y... Vale. Me parece que ya está. Entonces, insisto, esto está bien, es un manual bastante útil. Evidentemente el enseñante es un poco durillo. Yo lo que os aconsejo es los puntos específicos que detectéis del índice, que donde a lo mejor os puede ayudar más, pues en esa parte consultarlo, y evidentemente sobre cualquier duda concreta de la redacción, pues dirigiros a vuestros tutores, en mi caso. Y creo que ya está. ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Lo hemos hecho antes. Podemos tener tutoría. Sí, no os preocupéis. Ahora ya, o sea, hacemos tutoría, yo hablamos si queréis proyector, pero lo miramos y miramos vuestros textos. Sí. Sí. Vale, perfecto. Y no por nada, o sea, que al final, o sea, prefiero que vengas y corte y edite, que no sea capaz de la gran cosa. Puede ser conmigo primero, yo tengo que irme antes. Vale. No, si tenemos que ir rápido porque tiene TFG con Ana. No, ya no. Ya no. Hemos aplazado la reunión, ¿cómo corren las...? No sabía nada. Hemos aplazado, pero a las 6 tengo un TFG. A las 6. No, Sí. yo O sea, que no es las 5 y cuarto, quiero decir que no os preocupéis, no lo mío rápido, es que no tiene nada que ver, es en general. Digo, es que he visto varios TFGs y hay algunos que ocupan 30 páginas, otros 60, otros 100. ¿Cuándo nos recomiendas más o menos hacer? Sé que me vas a decir depende del texto, pero claro, Es que depende, la verdad que depende. Sí. Mira, hace poco el último TFG que dirigí fue, que se ha defendido, tenía, aquí era casi un trabajo final de máster, por no decir casi tesis, por poco faltaba, era una cosa estupenda, pero claro, en su caso había como muchísimas capturas, porque es que por el tema se lo necesitaba, entonces eso ya le cogía muchísima extensión. Depende muchísimo, es que lo siento, pero tú no te preocupes, si yo me quitaré las músicas te pararé. Y si no quieres caso también te lo digo. No, es que he visto TFGs muy largos y otros TFGs muy cortos de 30 páginas, digo, a lo mejor no es 30. Claro, si te explicas bien en 30 páginas, pues ya está. Ya está, exactamente. Pero es que pasa en todo, ¿eh? Hay tesis doctorales y además es que cada vez se tiende más a hacerlo más corto todo. Antes, bueno, un compañero mío que una tesis doctoral que es una tesis doctoral, no es un TFG, soy consciente, pero de 1000 y pico páginas. Eso ya no se hace, antes se hacía así, ya no se hace. Yo, por ejemplo, mi primera tesis es de 300 páginas y es un excelente cum laude, quiero decir, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que no os preocupéis. Bueno, No, es que más o también menos. es una investigación importante con tiempo. O sea que, sí. Sí. Mucha pena. Y además, o sea, que quiero decir que ya estoy yo a decir, no, aquí faltan cosas o me está cortando. Por eso es que a veces las tesis pasan a ser libros también. Es una de las razones. Y sobre todo porque se supone que una tesis doctoral lo que debería ser es un documento que aporte algo a la sociedad. Por eso pero se supone. Ya, sí, pero claro, la tesis doctoral más todavía. Entonces, es uno de los motivos, sí, totalmente. Vale, pues ¿quién viene primero entonces? Lo miramos. ¿Quieres rápido? Es rápido, si no me lo escribo. Bueno, espera. Que ya lo tengo hecho, que ya solo lo tiene que mirar. Bueno, Que me digas si o no, ¿eh? lo parece, ¿no? Vamos, si quieres prisa. Te digo si no. Es que a mí siempre tiene amistad, pero para todos. No, este fin de, yo creo que por fin me voy a sentar con calma. Entonces, que ahora tienes que vayas tranquila, que está un poco manchado, sí. Que no te preocupes, que te pongo feedback. O sea, yo es que entre lunes, entre semana, cuesta encontrar un momento para dar feedback, pero tú vas a cuando llega el fin de... No, pero mientras que lo haya recibido ya está, más o menos. Si es para mirar toda la estructura, a ver si realmente la he hecho bien, Vale. para seguir continuando. Tú continúa, no me esperes.
Sí. Sí. Es que tengo miedo que continúe y a lo mejor me digas, mal. Espera, Mal enfocada. espera, Y yo me quedé. Vale, yo no es para que vean mi texto en sí, pero... Vale, plataformas digitales y carga de usuarios. Me gusta blanco. Vale, yo te encanta. ¿Qué estás viendo? ¿El crecimiento? Sí. Es que como, sí, porque como, o sea, mi índice, primero agradecimientos y tal, digo, mira, voy a hacerlo ya. ¡Ay, qué bonita estoy! ¡Gracias! Nada, eso es pelota. No. Es que así ya... No, ya no cabe. O sea, la prueba ha tenido todas las asignaturas como ya no hace falta peloteo. A las alturas. Capítulo 1, preliminares. Muy bien. ¡Qué mola! Esto está Wow, súper bien. entonces he escrito mucho más que yo. Es para saber más o menos la estructura, si sigo bien. No, por ahora vas muy bien. Yo te pondré cositas, ¿vale? Porque siempre te es más, si quieres, fijo. No porque las diga yo, sino porque para no enriquecer. Pero este fin de lo que haré será ponértelo con un control de cambios, ¿vale? Pero a nivel de estructura, por ahora, el texto está súper bien. Y el tono está muy bien. Sí. La introducción iría por ahí, después ya es marco teórico y ya. Sí. Luego me dice a mí que por 3 páginas, bueno, 2 que tengo, yo escrito mucho, mira. Está muy bien, Agus. Vete tranquila a la dentista. No te Sí, es preocupes. solamente para que después me lo comentas y lo escribes. Eso es. Es solamente porque como te lo había enviado ya hace 2 viernes, digo, no he recibido nada. No, eso no lo recibí. Eso no te responder. No, yo esto lo recibí antes de ayer, que fue. Pues que va hace tiempo ya que lo hice. Fue, lo recibí. O sea, De las fiestas. antes el martes lo recibí y estamos a viernes. No, yo, o sea, yo no hago nunca. Es que yo digo, wow, creo que no lo he hecho bien, no he sido correo, lo que... Ya recibí. Digo, encima que lo he hecho, digo, Pobrecita, está esperando el Bueno, que no veas a Susana, se me va a espantar. Que no veas a Susana. O sea, Susana se estaba alterando, yendo a mis páginas. Digo, que no vea esto, estaba alterando. Tú sigue, ¿vale? Luego hoy es viernes, posiblemente mañana, más sábado, no te preocupes, si yo tengo cosas que hacer, tenemos exámenes y tal, sí. Solamente era para saber si más o menos si te gustaba cómo escribía. Sí. Porque me dijiste, escribe algo y a ver qué tal si me gusta. Claro, es porque así te cojo un poco el punto para ver cómo te vas. No, y así como sé cómo escribir, pero bueno, ya les he explicado aquí que es explorar a esta persona y tal. ¿Te has hecho bien? Sí. No, y además el jueves también tuvimos una clase de cómo escribir. Redactar. Sí. Más de qué asignaturas. Porque es como Information and Marketing Research. ¿no? Sí, pero le pedí que nos diera eso, porque ella nos estaba dando mucha materia en plan cómo tenéis que investigar y formas de investigar. Y yo dije, bueno, sí, pero sí, sabemos investigar, pero no sabemos cómo plasmar los resultados y cómo expresarnos a la hora de escribir. Entonces no sirve de nada la investigación. Entonces, bueno, sí. No, ya está, sí. Teniéndolo tú y sabiendo que lo tienes, ya me quedo tranquila. Y ya si me quieres comentar algo, pues ya. No es como una personal, porque ya te digo, no tengo problemas con algún tipo que desconozco, escríbeme a mi correo, al siempre a personal, a mi Gmail. No sé si, pero como no había recibido nada de ningún comentario, lo he recibido por cualquier cosa, digo, vale. Que no me vas, que no lo habrás recibido. O sea, hasta antes de ayer no lo había recibido. Claro, porque después digo, uy, que no lo ha recibido, y digo, le voy a enviar a su email. Macho, Ahí ya está. Sí. Porque lo había enviado en la plataforma de ser, en lo de ser. Y si no me responde, se lo envío a su email. Tengo problemas con la marina. Escucha, voy a una cosa que te quería decir. Vale, me parece que es, lo digo para que os vayáis haciendo la comprensión del lugar, que yo me he apuntado para el 1 de diciembre. Sí. ¿Y cumpliste el 31 de noviembre? No, el 2 de diciembre. Sí. Yo lo tengo por aquí, ahora mismo, que me lo dijiste. Mira,
El 26 de noviembre tengo apuntado por un mail para deciros que la entrega es el 1 de diciembre. El 1 de diciembre. ¿Vale? La primera entrega. ¿Y digo día Lo que tengáis. Vale, pues que me dirías que le dijiste, pero Idealmente, sí. O más. No, marco teórico. Bueno, voy a empezar ahora ya. Sí, Marco o sea, yo teórico. con tener marco teórico soy feliz. Como Ah, una sí. feliz. Ah, pues entonces no voy muy lejos. Yo necesito, o sea, para entonces deberíais tener marco teórico, introducción y marco teórico, para ir bien. ¿Que tenéis más? Maravilloso. ¿Que tenéis menos? No pasa nada, entregáis lo que tengáis. Vale. ¿Vale? Y esto cuenta para nota ya, ¿no? El 1 de diciembre no. Diría que no, diría que la nota que no tutor es global, pero es una nota educativa, me parece, de sí, vas a hacer ¿verdad que sí? Pero ya está, entonces quiero decir que... Sí. Pero sobre todo que no dejéis de entregarme nada para esa fecha, Vale. por aquello de que no llega ahora, que lo que tengáis. Vale. No, y sabiendo que no sabes el marco teórico me tranquilizo más que no voy tan lenta o... Sí, ¿estás en cuanto a los recursos? Sí. Sí. Me lo dan todas las páginas web ya las encontré. ¿Sabes por lo menos? Vale, buen fin de semana. A ver, Bueno, ya estamos. Bueno, he tenido una entrevista y antes de eso te envié la lista de conceptos que había que ver en esta parte. Perdón. No, estoy empatando. Antes de saludar por si acaso se me faltaba algo y tal. Ay. Vale, esto es la lista que luego desarrollarás. Sí. Perfecto. Y bueno, en el apartado de técnicas de filmación, que eso, gracias a la entrevista, no se llamaría realmente técnicas de filmación porque y también me pasó, que cuando buscaba técnicas de filmación me colocaba cosas como no hagas demasiado zoom, ten en cuenta la luz, ten en cuenta las saturaciones y isomanes. Entonces, no sería el término que realmente busco, por lo que tendré que modificar las partes de arriba. Sino que es como técnicas creativas de video. Vale, o sea, ya lo sabes lo que es exactamente. Sí. Claro, stop motion es una técnica de animación. Claro, y es diferente. Vale, pues ya está, perfecto. Muy bien. Y bueno, cuando en la entrevista me empezó a dar terminologías y tal, que debe pasar también eso. Perfecto. Y lo tendré que añadir. Y si, bueno, gracias a este término puedo encontrar más teorías, más técnicas, aparte de estas, pues mucho mejor. Porque, claro, había algunas que él no conoce, porque él es un muchacho que se hizo su propia carrera, también fue esa gente que fue conociendo, pero no fue por instrucción académica, sino por su propio empeño y tal, que se hizo en este mundo. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, pues eso por ahora suena muy bien. Acabar de implementarlo con que tengo, sí, ya está. Luego, la justificación, ¿te acuerdas que tenía con el informe personal? Sí. Ok, ya la justificación. Perfecto, muy bien. Ojo, desde el punto de vista con más sobra, porque es dentro de su foto y ver no puedo hacerlo. Ahí está. Se observa, Gracias. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, objetivos. Bueno, esto lo tengo que aclarar conmigo misma. Si es realmente esto lo que estoy buscando, porque se me ocurren más cosas a la vez.
Vale. Cuando desarrolle mejor el texto, te lo envío a tu Gmail. Entonces no te contestas este correo, porque es eso, ¿verdad? Bueno, sí, era lo de las tecnologías. Como no tenía tu sitio, pues Sí, lo tuyo. vale. Actualízalo si quieres, escribe un poco más y lo vuelves a enviar. Sí, Para seguirte más segura de nosotros. no, sí, esto lo tengo que Aclarar que vamos a sí. Antes y esto rellenarlo. Pues buscar aclararlo, mejores fuentes. llenarlo y tracatar y consultarlo. Sí, sí. Porque seguramente, a ver, así a autonomía, pero es que fijo que hay mil cosas. Esto es publicidad. Además, lo bueno de esto es que, claro, tú te lo bajas y si te vas a la bibliografía, Sí. que esto no sé si te lo he contado, ¿no? Lo que encontrarás será que en la Biblia claro, encuentras siempre otras cosas que te pueden ser útiles. Entonces, por ejemplo, si te enfocan a fuentes geográficas, pero realmente productos de televisión, que es fantástico, por ejemplo. Si cogemos el PDF, La verdad es que en la presentación que vaya a ser de todo el video me gustaría hacer un stop motion. me parece fantástico, muy buena idea de hecho. Lo que pasa es que intenta antes, o sea, quiero decir que no te pide todo con el texto para que puedas dedicarle